Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Levi y hoy te comparto una historia de la vida real. La historia de Joshua Corbett. Joshua James Corbett nació en 1976 en Estados Unidos. Aunque se sabe que tenía familia y que mantenía contacto con sus padres, no fue posible conseguir los datos acerca de su vida en las reseñas de los medios. Este hombre se hizo tristemente famoso en 2014 cuando llevaba una carta de amor a la mujer con la que estaba obsesionado, la reconocida actriz Sandra Bullock. El detalle fue que quiso entregar la carta personalmente y decidió que, para hacerlo, era necesario ingresar en la mansión de la estrella en Beverly Hills. Joshua estuvo deambulando por los alrededores de la casa de Sandra durante varios días, hasta que decidió saltar la cerca el 8 de junio de 2014. Tocó la puerta durante varios minutos, pero luego optó por ingresar a la vivienda a través de la puerta de un invernadero. Era muy temprano, aproximadamente las 6 de la mañana, y Sandra solía estar dormida a esa hora. Pero el hombre hizo ruido durante su incursión en la residencia de la famosa actriz y ella se despertó. Alcanzó a verlo cuando caminaba hacia su habitación, lo que le permitió encerrarse en un armario. Estaba aterrorizada, pues se encontraba sola en ese momento. Estando dentro del armario, hizo una llamada al número de emergencias 911. Relató angustiada que un hombre con pantalón oscuro y una chaqueta había entrado en su casa y que ella estaba encerrada en el ropero, que tenía una puerta de seguridad. Sandra dio instrucciones a los agentes para que pudieran llegar hasta su dormitorio y liberarla. En el momento en el que ella pudo salir de su habitación, ya Joshua había sido detenido por los agentes de la policía de Los Ángeles y estaba en camino a la comisaría para rendir declaración. El hombre no ingresó armado a la casa. Lo único que le incautaron los policías fue un cuaderno negro con una carta de 2 páginas para Sandra, en la que profesaba su amor por ella y que, al parecer, había escrito el día anterior. Además, tenía fotos de revistas de la actriz. La carta resultaba escalofriante, puesto que dejaba en evidencia que el sujeto estaba acechando a Sandra durante un largo tiempo, ya que hacía referencias a las salidas y llegadas de la actriz a su casa. Joshua escribió una queja al comienzo de la carta, inconforme porque Sandra prefería a otras personas por sobre él. Otro detalle preocupante era que estaba firmada con la leyenda «Siempre y para siempre, con amor, tu esposo». Luego del arresto, la policía revisó las imágenes de las cámaras de seguridad de la mansión de Sandra y logró detectar la presencia de Joshua afuera de la residencia de la actriz cada uno de los 3 días previos a su invasión de la propiedad, saltando la cerca. El hombre fue acusado de acoso. Gene Horan, psicólogo y experto en la cultura de las celebridades y el acoso, analizó todo lo ocurrido y dijo que hay una delgada línea entre el amor y el odio, desde el punto de vista de los fanáticos. Ellos pueden sentir, por una variedad de razones, una conexión personal cercana con la celebridad, pero cuando se les presenta la realidad interpretan que su lealtad no es correspondida. Entonces comienzan a sentirse frustrados y las emociones negativas que surgen conducen también a comportamientos más negativos. Revisando los datos del hombre en los registros, los investigadores encontraron que tenía 8 armas registradas legalmente a su nombre, por lo cual le insistieron durante los interrogatorios para que dijera la dirección de su casa y los autorizara a ir allí a buscar las pistolas y las municiones. Joshua inicialmente se mantuvo hermético y dijo que no quería hablar de nada, pero luego les dijo dónde vivía. La policía de Los Ángeles consiguió una orden de allanamiento de la residencia del sujeto con el objetivo de incautar las armas legales que sabían que tenía, porque en su estado de perturbación era peligroso que decidiera utilizarlas. Pero dentro de la vivienda no consiguieron ninguna de las 8 armas registradas a su nombre. En cambio, encontraron armas automáticas y munición trazadora ilegal en su casa. Estas municiones son balas especiales modificadas para aceptar una pequeña carga pirotécnica en su base, y también se les llama balas que alumbran.
Al registrar la casa también descubrieron que la real intención de Joshua aquella mañana a las 6 era atacar sexualmente a la actriz, ya que se consideraba a sí mismo el esposo de Sandra y padre de su hijo. Sin embargo, la fiscalía pidió desestimar las pruebas, argumentando que fueron obtenidas de forma ilegal, porque los agentes aplicaron mal el procedimiento del allanamiento. Un tribunal de apelaciones dictaminó que los detectives de la policía de Los Ángeles violaron los derechos del hombre a guardar silencio y lo siguieron presionando hasta que les dio su consentimiento para registrar su casa. Joshua recibió evaluaciones de salud mental mientras estaba detenido y sus abogados esperaban que se resolviera el caso con un acuerdo que asegurara que recibiera un tratamiento mental continuo, ya que argumentaban que sufría un delirio y realmente creía estar casado con Sandra. La famosa actriz nunca se presentó en persona en la corte, pero su llamada desesperada de 15 minutos al número de emergencias, mientras estaba oculta dentro de un armario de su casa, era una pieza clave de evidencia que llevó al juez a ordenar que Joshua fuera enjuiciado. El hombre se declaró inocente de los cargos ante la justicia el 6 de mayo de 2015, en su primera comparecencia en la corte. El proceso judicial fue largo y no estuvo exento de tropiezos. Finalmente, en mayo de 2017, el juez encargado del caso le impuso a Joshua 5 años de libertad condicional por el delito de acoso y allanamiento de morada, tras ser arrestado dentro de la casa de Sandra en 2014. En junio de 2017, Joshua pudo abandonar el centro donde estaba ingresado y tras la preocupación manifiesta de Sandra, quien se sentía en riesgo, el magistrado le impuso una orden de alejamiento y a no tratar de contactarla en 10 años. Joshua debía ser supervisado por un oficial de libertad condicional que podía vigilarlo y asegurarse de que se medicara, en cumplimiento a la orden del magistrado de que continuara recibiendo tratamiento en un centro de salud mental, ya que se informó que sufría de un trastorno esquizoafectivo, parte del espectro de la bipolaridad. Este tipo de trastorno de salud mental se caracteriza por una combinación de síntomas de esquizofrenia, como delirios y alucinaciones, además de episodios de depresión y episodios maníacos de mucha energía. El tratamiento es con fármacos antipsicóticos, que se utilizan para tratar las ideas delirantes y las alucinaciones. La esperanza de vida de las personas con el trastorno es relativamente baja. Hay una alta tasa de suicidios. Por eso, la insistencia de los abogados y del juez para que Joshua hiciera tratamiento y control de su salud mental. Pero 4 años más tarde de aquel incidente, Joshua volvió al primer plano mediático con un hecho aún más trágico. El padre del hombre reportó que su hijo había abandonado el tratamiento médico y no había estado bien en las últimas semanas, pero quería presentar un reporte de su progreso y al mismo tiempo no quería ir a la corte. Joshua no se presentó a su cita en la corte en abril de 2018 y el miércoles 2 de mayo, alrededor de las 7 de la mañana, la policía de Los Ángeles acudió a su casa en el barrio de La Crescenta, en el estado de California, con una orden de detención por haber violado las condiciones de su libertad condicional a no acudir a la corte. La reacción de Joshua fue atrincherarse. Puso una barricada dentro de su casa cuando vio a las fuerzas policiales en la puerta y se rehusó a salir. La tensión fue escalando y desde adentro el hombre amenazó a los agentes. Dijo que tenía un arma y que, si insistían, iba a empezar a disparar. Tras rehusarse a cooperar, un equipo especializado de rescate SWAT se hizo presente para brindar asistencia, y después de 5 horas de negociación, la policía se vio obligada a entrar por la fuerza en la residencia, donde encontraron al hombre muerto. Según el informe de la autopsia, las heridas fueron autoprovocadas, pero no fueron por un disparo. Joshua se hizo múltiples laceraciones en ambos brazos y en una de sus piernas. La muerte fue reportada como un suicidio. Steve Sitkoff, el abogado de Joshua, dijo a los medios que cuando recibía ayuda y medicación, él era realmente un alma amable, era una buena persona, pero tenía demonios de salud mental que él realmente pensaba que estaba controlando, pero no fue así. Wendy Segal, quien fue fiscal de distrito adjunta del condado de Los Ángeles,
fue responsable de procesar una serie de casos de acecho de alto perfil, incluido el de Joshua. En declaraciones a BuzzFeed, dijo que los acosadores son delirantes y creen que si la víctima los ve, tendrán esta conexión especial, aunque es algo que solo en sus mentes existe. Para ellos, solo tienen que encontrarse y el flechazo surgirá de inmediato. Desarrollan una adicción a la persona que convierten en el objeto de su deseo. Sandra confesó en 2021 en una entrevista con Jada Pinkett Smith para su programa Red Table Talk que todavía tenía secuelas y continuaba en tratamiento psicológico por un severo trastorno de estrés postraumático y ansiedad extrema, fruto del acoso que padeció. Afirmó que no era la misma después de eso, revelando que llegó a ser tan grave que pensó que iba a morir si no buscaba ayuda. También comentó que desde que ocurrió el incidente, nunca más se pudo quedar sola en su casa y no le ha desaparecido totalmente el temor a sufrir un acoso similar. Sandra aseguró que lo más que le interesa es intentar tener una vida normal, alejada de lo mediático, junto a su familia, y también lamentó que el sistema hubiera fallado en el tratamiento de Joshua, lo que derivó en un desenlace fatal. Ser famoso suele ser muy tentador, y es el sueño de muchos. Sin embargo, detrás de la fama, las cámaras, las alfombras rojas y los flashes, hay un lado B que no es tan atractivo. La persecución constante de los fanáticos y el hecho de que todo el mundo esté al tanto de sus movimientos. Dicho costo es ser perseguidos y asediados constantemente por quienes se consideran fans acérrimos, una fijación que va más allá del póster en la habitación y que acaba por desembocar en verdaderas persecuciones, sustos e incluso alguna que otra agresión física. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que, antes de irte, nos regales un me gusta para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. Hasta pronto.